Asambleísta Juan Cárdenas. El segundo debate de este proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público que obedece al legítimo derecho de los legisladores a proponer las reformas que crean de su antojo. Pero se ha distorsionado el debate de tal manera que se ha dicho de todo, menos lo que realmente ocurre con el proyecto de ley. Pregunto, señor presidente, ¿estamos con sonido, con imagen, por favor? Le escuchamos, asambleísta, claro que sí. ¿Y la cámara? En este momento, sí, asambleísta, todo en orden. Decía que este debate ha servido para todo menos para definir lo que realmente representa la reforma propuesta. Y tenemos que ubicar en perspectiva que este código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público, así como el Código Orgánico Integral Penal, legisló para la integración de todos los cuerpos penales dispersos en diferentes facultades y entidades, y hoy por hoy es la herramienta ideal porque recoge la nueva doctrina de armonizar el procedimiento con la ley adjetiva. Así se planteó, y esa es la razón de ser de este código orgánico que hoy día ha sido maltratado sin que exista un fundamento que lo justifique. Es más, ¿qué tiene que ver la autonomía de las Fuerzas Armadas, sus funciones específicas, dedicadas a garantizar la soberanía nacional, o de la Policía Nacional, cuya función específica es velar por la seguridad ciudadana? ¿Qué tiene que ver con esta integración de cuerpos que están dispersos? Por ejemplo, el tema relativo a la policía de las aduanas, a los cuerpos de bomberos, a los cuerpos de guardabosques, por decir algo. Una intención integradora con carácter armónico se utiliza para cualquier tipo de desfogue. Y en este debate se han dicho realmente barbaridades. Alguien por ahí reivindicó la eliminación de la ley de comunicación en su esencia. Claro, terminaron por configurar la impunidad para el linchamiento mediático sin que nadie tenga que responder por aquello. Y de eso se sienten satisfechos. Otro reclama no más violencia, no más violación de los derechos humanos. Y en 10 años ecuatorianos, la revolución ciudadana tiene las manos limpias por su conducta democrática, constitucional, respetuosa del ser humano, de la naturaleza. No podemos decir lo mismo de aquel periodo nefasto de 1984 a 1988, y ya sabemos quién gobernaba. Y del informe de la Comisión de la Verdad, cuyo integrante fue
el doctor Julio César Trujillo, establece ese informe de la verdad que en ese periodo en que gobernó el Partido Social Cristiano se produjeron y de largo la mayor cantidad de violaciones de los derechos humanos con víctimas que sobrepasaron el número de 300. Pero claro, cuando las guardias pretorianas se convierten en los robaburros que salen a atropellar los derechos de los pequeños comerciantes para quitarles su mercadería y su derecho a la vida, a eso le llaman acción civilizada. Eso es contrario a la Constitución de Montecristi, pero lo siguen haciendo y lo reivindican. Acá no se trata de ninguna fuerza pretoriana. Se trata de la integración de cuerpos de seguridad dispersos en diferentes entidades para lograr armónica integración. Y por eso invocamos al espíritu de los verdaderos hermanos militares, por ejemplo, policías, para que no se dejen llevar por este debate, por este discurso que parecería contener una fuerza enorme, pero que en el fondo no es más que una manera de restringir el entendimiento de la verdadera legislación a sus pequeñas parcelas. Entonces, cuando se propone que aquellos oficiales de Fuerzas Armadas y de policía que se retiran a una edad realmente productiva, integren cuerpos de investigación de delitos, cuerpos especializados, como existen en Estados Unidos que ustedes tanto admiran. Han visto, por ejemplo, en el cine, cómo es la secuencia de investigación a través de investigadores especializados que ayudan a la búsqueda de los responsables de los delitos. ¿Qué tiene que ver la fuerza pretoriana que se invoca aquí y que se alega sin ningún fundamento? ¿Qué tiene que ver aquello de comparar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela con las nuestras que tienen la formación del Comando Sur de Norteamérica? Aprendamos a llamar las cosas por su nombre. Este es un proyecto como cualquier otro. Intentan bajarse un ordenamiento que permitía la armonización de diferentes entidades en un solo código. Pero si quieren bajarse, no le pasa nada al país. No le pongan tanto énfasis y empeño. Es más, a nosotros esta votación ni siquiera nos conmueve. Lo que sí nos duele, lo que está ocurriendo en este momento, señor presidente titular de la Asamblea. Es urgente, pero ya, iniciar el proceso de investigación de una denuncia concreta que ya está oficialmente presentada para la formación de la comisión multipartidista que investigue los hechos denunciados y que se refieren a un asambleísta. Por otro lado, se ha tenido que insistir repetidamente para que se dé paso a una facultad implícita de nuestro rango de asambleístas, la facultad fiscalizadora. Hay que someterle a juicio político al señor ministro de Economía y Finanzas, porque le hizo daño al país, porque se burló de la pandemia, porque sirvió a intereses particulares de tenedores de papeles de deuda y de bonos, en vez de atender el dolor, la muerte de los compatriotas. Eso es urgente, hay que ponerlo en el orden del día, señor presidente titular. Por manera que este debate a nosotros nos parece desproporcionado, porque han aprovechado para decir cualquier cosa.
tratando de proteger ciertas parcelitas que no tienen mucha importancia. Y aquí me recuerda un hecho ocurrido por la década del 70 del siglo pasado. Llegó un ministro de salud, él era civil en dictadura militar, llegó a un pueblo de la provincia del Oro, Arenillas. Llegó a inaugurar el sistema de agua potable para ese pueblo que realmente tenía carencia de líquido elemento. Todo el pueblo estuvo en la plaza central. El señor presidente del municipio, así se llamaba entonces, recibió con honores al señor ministro benefactor. Todo era jolgorio, felicitación y alegría. Pero allá en el rinconcito de la plaza había una pequeña contramanifestación. Eran 4 o 5 personas que exhibían un cartelón y decía, abajo el ministro de Salud. El señor ministro, curioso y extrañado, le preguntó, señor presidente del municipio, ¿y esa gente por qué protesta? No se preocupe, señor ministro, esos son los burreros, o sea, quienes vendían el agua en sus tanquecitos y a través de sus acémilas, y que porque llegó el agua potable, ya dejaban de tener vigencia sus negocios. Así de simple, quiero graficar lo que a veces entendemos como cuidar y proteger parcelitas, y con eso tratamos de difundir miedo, temor, en aquello que no tiene nada que ver, que es un avance en la asignatura de la seguridad para la ciudadanía. ¿Quién dijo que se están formando cuerpos de protección para nadie? Nosotros somos gentes que salimos a la calle, que sentimos el calor humano. Y así han sido los líderes que en 10 años llevaron adelante la revolución ciudadana. Y esta ley no tuvo otra intención que integrar armónicamente a las entidades que le dan seguridad ciudadana a la sociedad civil que tanto les gusta llamar a ciertos actores políticos. En lo demás, volvemos a insistir, el país reclama de esta asamblea su acción fiscalizadora inmediata, la una de autodepuración, y a la denuncia ha sido presentada, hay que formar la comisión multipartidista de urgencia, y la otra, llamar a juicio político al señor ministro de Economía y Finanzas. Esta es nuestra agenda y eso reclama el Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Allí la intervención del asambleísta Juan Cárdenas, quien al final de su alocución es un llamado para... Usted, asambleísta Cárdenas, tiene la palabra el asambleísta Javier Cadena. Vamos a escuchar una nueva intervención al